Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Nosotros entramos en las epístolas de Pedro. Mensaje número 14. El fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Lectura de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 hasta el 12. Muy bien, nosotros vamos ahora a adentrarnos a partir del versículo 3 de la primera epístola de Pedro. Yo creo que la introducción dejó muy claro el paño de fondo de la época de Pedro y también lo que sucedió en la vida de Pedro. Y ahora Dios lo usó para escribir estas epístolas muy necesarias para nosotros con relación a la edificación de la iglesia. Vamos a comenzar por el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito. ¿Qué significa bendito? Bendito significa de buena reputación o alabado, honrado, bendecido. Y que según su grande misericordia, yo ya hablé en el mensaje anterior que la misericordia de Dios nos alcanza antes de la gracia. En los lugares donde hay gracia no nos alcanza la misericordia, nos alcanza para traernos hasta la gracia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Quiere decir, en este estado en el que Pablo estaba, solo podía ser alcanzado, él podía decir, ser alcanzado por la misericordia de Dios. Transbordó. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto quiere decir, nosotros estábamos en una condición tan miserable, que Dios tuvo que usar su misericordia. Y esta misericordia se origina en su gran amor por nosotros. Y la misericordia nos alcanza para que seamos salvos por la gracia. Ustedes están entendiendo este proceso, esta secuencia del proceso de Dios. En lugares donde la gracia no consigue alcanzarnos, Él nos alcanza con la misericordia, trayéndonos a la gracia. Y la misericordia se origina por el amor de Dios, el gran amor con que Dios nos amó. Y
La misericordia. Nosotros ya leímos hoy de mañana, Romanos, capítulo 9, versículo 15. Romanos 9, versículo 15, que dice, ¿qué cosa? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Quiere decir, Dios, Él tiene misericordia, ejerce misericordia de quien Él quiere. Y gracias a Dios, Dios hizo esta misericordia alcanzarnos. Nosotros nos tornamos sus escogidos, sus elegidos, porque nos alcanzó con su misericordia. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, porque Él es Dios. Oh Señor Jesús. Volviendo a Primera de Pedro, según su grande misericordia, Él nos hizo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, regenerar significa nacer de nuevo, engendrar de nuevo. Muchas veces nosotros entendemos errado. Vamos a regenerar a aquel criminal. No es en este sentido. Regenerar es engendrar de nuevo, es hacer nacer de nuevo, engendrar de nuevo. Y este verbo en griego significa que esta acción de regenerar, de engendrar de nuevo, es una acción que fue realizada de una vez para siempre. Y uno que comenta, la Biblia dice, debe indicar que cuando Cristo resucitó de los muertos, aquella mañana, en el primer día de la semana, cuando Él resucitó de los muertos, allí, en principio, ya nos engendró por el Espíritu. Juan 3, versículos 5 al 7, allí dice, vamos a leer, Juan 3, versículos 7, 5 al 7. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces nosotros nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. ¿Y cuándo es que nosotros nacimos del Espíritu? Por este verbo en griego hay una indicación de que cuando Jesús resucitó de los muertos, nosotros allí nacimos. Sin embargo, en nuestra experiencia, nosotros nacimos. Esto sucedió en el momento cuando nosotros creímos en el Señor Jesús. No sé si los hermanos entienden. En nuestra experiencia, nosotros nacimos de nuevo cuando creímos en el Señor Jesús. Pero por este verbo en griego, existe un significado que cuando Cristo resucitó,
aquel nuevo nacimiento que nosotros experimentamos cuando creímos en Jesús, esta acción ya había sido hecha. Entonces, de la misma manera, hermanos, que como la resurrección de Jesús abrió una viva esperanza para toda la humanidad, ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de Juan capítulo 20. Yo voy a recordarles a los hermanos, después de tantos sufrimientos, de tanta incredulidad, tanta injurias, calumnias, persecuciones, Jesús fue muerto en una cruz como un criminal, como un asaltante. Pero en el capítulo 20 comienza una nueva experiencia, una viva esperanza. Versículo 1, Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero y bajaron a mirar, vieron los lienzos puestos allí, pero no entraron. Confirmaron que vieron los lienzos allí, pero confirmaron que Jesús no estaba más allí. Cuando ellos volvieron, pero María Magdalena en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no subí a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, en la resurrección de Jesús, todo sufrimiento, así como una mujer que está para dar a luz, sufre, grita de dolores de parto, pero después de todo ese sufrimiento, de todos los dolores de parto que ella pasa, consigue dar a luz al niño y después de dar el parto, la madre se olvida de todos los dolores, de todos los sufrimientos que ella pasó. Hermanos, ahora que Jesús resucitó, una nueva esperanza fue introducida para toda la humanidad, para todos nosotros que creímos en Jesús. Por eso, hermanos, la resurrección es realmente un nuevo día, un nuevo comienzo. Y yo creo que en términos prácticos, nosotros estamos experimentando en nuestros días este nuevo día, un nuevo comienzo. Todas las cosas se están tornando nuevas, las cosas están andando de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está con nosotros y nosotros estamos trabajando en el descanso. Hermanos, qué maravilla. Todo esto porque Jesús
resucitó y nos trajo una nueva esperanza y una viva esperanza para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque después de la resurrección se hizo posible a Cristo como el Espíritu de verdad entrar en sus discípulos. ¿No es maravilloso, hermanos, esto? Cristo sufrió, sufrió y sufrió, murió en la cruz, pero cuando Él resucitó, Dios lo glorificó, lo hizo Señor y Cristo, y Él se tornó el Espíritu de verdad, el otro consolador, y Él entró en sus discípulos. Entonces, hermanos, ¿y cómo? Cuando Él entró en sus discípulos, en verdad, Él dio la vida eterna, la vida del Padre para sus discípulos, y Él siendo el camino, la verdad y la vida, Él introdujo a aquellos que creyeron, sus discípulos, y lo introdujeron en el Padre. Y al introducirlo en el Padre ahora tiene como santificar a estos discípulos por medio de la palabra, santificándolos en la verdad. Hermanos, todo esto nosotros hemos visto. Todo esto, yo no sé si ustedes entendieron. La resurrección se hizo posible, la regeneración. ¿La regeneración qué es? La regeneración es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer del Espíritu, nacer de Dios. Si nosotros nacemos de Dios, la regeneración nos dio otra vida. ¿Qué vida es esta? La vida de Dios, la vida divina, la vida eterna. Y recibiendo, en la regeneración recibimos la vida y por medio del Espíritu que Él nos dio. Porque Jesús se tornó el Espíritu que da vida. Recibiendo el Espíritu, hermanos, nosotros ahora tenemos un camino para ir al Padre, porque Cristo es el camino y nosotros somos hasta Él por Cristo como el camino. Nosotros hoy estamos en el Padre. ¡Qué maravilla! ¿Y qué está haciendo el Padre? El Padre necesita santificarnos con la verdad. Por eso Jesús dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ahora que nosotros somos introducidos en el Padre y el Padre comienza a santificarnos en la verdad, y tu palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque hoy Él es el Espíritu que está dentro de nosotros y todos aquellos que creen en Él, Juan 7, 37 al 39, como ríos a fluir para vida eterna o como fluyendo como ríos de agua viva. Este es el Espíritu que entró en nosotros. Por eso, hermanos, después de la resurrección, Cristo se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Esto está en Efesios 1. Vamos a ver. En Efesios 1. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? ¿Qué lugar es este? Es el lugar más alto, sobre todo principado y potestad, y poder y dominio, y de todo nombre que se pueda referir no solo en este presente siglo, sino también en el venidero. ¿No es maravilloso, hermanos? Cristo se sentó a la diestra de Dios, pero no solo esto, en el capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo Él
esta supereminente grandeza del poder de Dios lo resucitó y lo hizo sentarse a la diestra de Dios en los lugares celestiales, en el lugar más alto sobre toda autoridad, sino que Él también hizo con que nosotros, la iglesia, fuésemos resucitados juntamente con Él. Y hoy a nosotros también fuimos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros hoy tenemos una nueva perspectiva. Nosotros tenemos una nueva perspectiva de vida. De aquí en adelante, hermanos, nuestro futuro es brillante. Nosotros ya salimos de este mundo tenebroso. El Señor ya nos colocó en lugares celestiales, allí con Cristo. Esto ya nos dio una viva esperanza. Hermanos, esta es la viva esperanza mediante la resurrección de Jesucristo, el nuevo día, un nuevo comienzo. Ahora, hermanos, se hace posible que Dios realice su sueño, su voluntad, hermanos, que está en Efesios 1, 9 y 10. Yo siempre digo que los adolescentes saben esto. Ellos saben. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Es hacer a Cristo encabezar sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Dios quiere colocar a Cristo para gobernar todas las cosas. Dios quiere colocar a Cristo para gobernar, heredar todas las naciones. Entonces, para esto, Dios necesita hacer que Cristo la cabeza sobre la iglesia y por medio de la iglesia el llenar todas las cosas y al final el tornarse la cabeza. Esto está en el versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, después de la resurrección de Cristo, esto se tornó posible. Hasta entonces no era posible. Ahora, esto se tornó posible, realizar el sueño de Dios. Y hermanos, para encabezar primeramente a la iglesia por medio de la dispensación de la gracia de Dios por los apóstoles. Esto está en Efesios 3, versículos 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahí en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, para Dios realizar su sueño de encabezar a Cristo sobre todas las cosas, Él dio a Cristo a la iglesia para que la iglesia primeramente sea ella llena con la verdad y con Cristo. Por eso, hermanos, Dios necesita de un canal que dispensa la gracia de Dios a la iglesia. Este canal, hermanos, en el caso aquí es el apóstol Pablo, en su época. Entonces, en cada época Dios tiene un canal para dispensar sus riquezas por medio de su palabra de la vida. En la época de Juan era Juan dispensando la palabra de la vida y llevando a aquellos que reciben esta dispensación de la gracia para dentro de la comunión de la vida. Y así se torna posible que Dios llenarnos con la verdad. Capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo Dios va a llenar a su iglesia con la verdad, con la realidad?
hermanos, es llenarnos con Cristo. Cristo necesita comenzar a habitar en nuestro corazón. Yo no sé si necesito repetir todo. Hermanos, cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros nacimos de nuevo. Fuimos regenerados. Y esta regeneración sucedió ¿en qué parte del hombre? Nosotros tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros nacimos de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo ¿en qué parte? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu recibió el Espíritu de Dios y la vida de Dios entró en nosotros y nosotros nacimos un hijo de Dios en nuestro espíritu. Estamos en lo correcto. Entonces, la primera parte está resuelta. Nuestro espíritu fue salvo. Fue salvo. Sin embargo, pocos cristianos saben, nosotros tenemos esta segunda parte que pasa por un proceso más largo de la salvación. ¿Qué segunda parte es esta? Es la salvación de nuestra alma. Esta salvación del alma sucede gradualmente, día tras día, lentamente. El Señor necesita conquistar nuestra alma, conquistando nuestra mente, conquistando nuestra emoción y conquistar nuestra voluntad. Y para conquistar, hermanos, Cristo desea morar en nuestro corazón. Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu. Cristo está en nuestro espíritu. Pero nosotros necesitamos invitarlo para entrar en nuestra alma. Usted necesita invitarlo. Usted ya invitó a Cristo para entrar en su alma. Usted debe decirle a él: Cristo, yo no puedo dejarte encerrado en el cuarto de huéspedes. No puedo dejar a usted encerrado solo en mi espíritu. Voy a abrir mi alma, mi corazón, para que el Señor pueda habitar en mi alma. Ahí entonces es el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Usted lo invitó? Cristo entonces pasa a habitar en usted. ¿Pero habitar cómo? ¿Cómo consigue este proceso? Entonces aquí dice: habite Cristo en vuestros corazones por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en la palabra. Por eso, hermanos, hay un canal que dispensa la palabra de Dios. Pablo, en su época, era aquel que dispensaba la revelación de Jesucristo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y usted tiene que creer en la palabra que Dios habla a través de Pablo. Y cuando usted cree, esta fe hace con que usted invite a Cristo, que es la palabra, para entrar en su corazón. Y cuando Cristo es invitado para entrar en su corazón, Él entra, ya establece una base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? Él entra en su corazón, ya establece una base. Es la base del amor. Raíz, cimientos de amor. Porque de aquí en adelante, hermanos, la historia, nuestra historia con Dios es una historia de amor. Y nuestra historia con los hermanos, porque yo voy a leer aquí no es una historia individual, es una historia colectiva. Entonces, mi historia con Cristo, con Dios, es una historia que tiene la base de amor. Y mi historia con los hermanos, con otros miembros del cuerpo de Cristo, también tiene que tener esa misma base, esta base de amor, este cimiento de amor. Porque de ahí en adelante, hermanos, nosotros solo vamos construyendo con amor. Vamos entretejiendo, como un tejido, vamos siendo entretejidos en amor. ¿Está bien? ¿Ahí de qué manera? Versículo 18.
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? ¿De qué? Y es de Cristo, o propiamente del amor. ¿Por qué? Si Cristo entró en su corazón, ya estableció una base. Lo que Él quiere hacer sobre esa base es el amor. Esta base de amor, porque la estructura será el amor. Yo no sé, es que mi cabeza es un poco de ingeniero. Yo estudié ingeniería civil y toda construcción, toda edificación, usted necesita, antes de usted construir la estructura, usted necesita hacer un buen fundamento, una buena base. Estos días, Jonas nos explicó lo que se gastó en el volumen de concreto sobre el suelo. No se puede comparar lo que nosotros gastamos bajo el suelo. Bajo el suelo son tubos, agujeros de un diámetro grande y profundos. Y no sé si ustedes saben que en el momento en que nosotros hacíamos el concreto de esos agujeros, los camiones de concreto hacían filas. Tanto era el volumen de concreto que necesitaba ser colocado. Hermanos, el fundamento tiene que ser bien hecho para poder usted colocar. Nosotros, ingenieros, llamamos de superestructura. El cimiento, los fundamentos, nosotros llamamos de infraestructura. Y la parte de arriba del suelo, nosotros la llamamos de superestructura. Entonces, hermanos, Cristo lanzó la infraestructura, la base de amor en su corazón, porque Él está preparando ¿qué cosa? Él está preparando la superestructura de amor también. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, si Él echó los cimientos y la raíz del amor es porque Él quiere construir, colocar sobre ese fundamento el propio amor. ¿Y qué tamaño es ese amor? Es inmensurable. Entonces nosotros no conseguimos en nuestra mente natural entender cuál es el cumplimiento, cuál es la profundidad, cuál es la altura de este amor. Nosotros no conseguimos comprenderlo, pero yo consigo comprender con todos los santos. Yo solo no consigo comprenderlo, pero junto con ustedes en el cuerpo yo consigo comprenderlo. Las dimensiones de Cristo, que son las dimensiones del amor, que Dios quiere colocar sobre el fundamento, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Va más allá de nuestra lógica, más allá de nuestra racionalidad, es algo espiritual. Solo se entiende con los ojos espirituales. Conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos, o sea, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no sé si consigo transmitir a ustedes, voy a hablar como un ingeniero civil. Si yo eché los fundamentos de amor, mi objetivo es construir la estructura de amor. Y yo voy a hacer la estructura de amor hasta completar toda la obra. ¿Cuándo es que llegó el momento de la obra estar completa? ¿Hasta? Entonces voy a llenar hasta su corazón, hasta toda la plenitud de Dios. Porque Dios es amor. ¿Entendieron el trabajo de Dios o no? ¿Qué Dios está haciendo conmigo, con usted, con la iglesia? Está llenándonos de amor. Está llenándonos de Cristo. Está llenándonos de la verdad. Echó la base del amor. Está trabajando el amor para dentro de nosotros. Y al final, hermanos, nosotros seremos la plenitud de Dios.
Y Dios es amor. Espero haber conseguido explicarles a ustedes. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, el objetivo de Cristo es llenarnos. Por eso, en Efesios 4, versículo 8, dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí se refiere a qué? Se refiere, hermanos, a la muerte de Cristo. Dios hizo con que su Hijo Jesucristo fuese crucificado. Él murió. Cuando Él murió, Él fue hasta las regiones más profundas de la tierra. Fue hasta el Hades. Y de allí Él llevó el cautivo. Aquí dice, subió a las alturas y llevó cautiva la cautividad. La cautividad somos nosotros, que estábamos todos como esclavos, como cautivos del pecado y cautivos de la muerte. Estábamos en verdad muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en las regiones inferiores de la tierra. Creo que usted ni sabía que usted estaba en las regiones inferiores de la tierra. Y Dios, a través de Cristo, cuando Él murió, Él fue hasta allí a el Hades y lo quitó a usted de allí. Quitó a usted de allí y lo llevó a usted allá en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir? Que subió hasta las... Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió. ¿Subió a dónde? Subió para estar por encima. Subió por encima de todos los cielos. ¿Por qué Él subió sobre todos los cielos? ¿Cuál es el objetivo? Para llenar todas las cosas. Si usted quiere construir una casa y usted quiere colocar su tanque de agua para suplir a toda su casa, usted necesita colocar su tanque de agua ¿en dónde? Tiene que colocar su tanque de agua sobre toda la construcción para poder suplir toda la casa. ¿Por qué Dios hizo que Cristo suba sobre todos los cielos? Justamente para Él poder llenar todas las cosas. No hay nada que Cristo no pueda llenar, porque Él está sobre todos los cielos. Entonces Dios desea que Él llene. Él viene primero a llenar la iglesia. ¿Llenar la iglesia con qué? Con Cristo, con la verdad y con el mismo amor. Está llenándonos, ¿no es así? Entonces, este es el objetivo de Cristo. Entonces, nuestro Dios quiere llenarnos hasta. Dios quiere salvar esta alma. Esta alma que aún tiene tantos elementos de la caída del hombre, influencia del pecado, influencia de la muerte, influencia del mundo, de las cosas que hay en el mundo, están aquí en el viejo hombre. Pero gracias a Dios, cuando Cristo pasó a habitar en mi corazón, pasó a comandar mi mente, emoción y voluntad, y con mi cooperación, ¿cuál es mi cooperación? Es diariamente dejar que la palabra de la vida circule pasando por mí y vivir en la circulación de la vida, en la comunión de la vida. Hermanos, esto va poco a poco conquistando mi alma. ¿Creen o no? Usted que está haciendo inmersión en la palabra, usted está haciendo inmersión refinada, profunda. Usted está junto con todos los hermanos
está hablando uno con los otros, instruyéndonos, admonestándonos unos a los otros, haciendo habitar la palabra de Cristo ricamente en usted, saliendo junto con los hermanos para predicar el Evangelio, sirviendo a la iglesia juntos. Pueden tener seguridad, hermanos. La iglesia está siendo edificada y usted está siendo lleno por el propio Cristo, y la verdad y el amor de Dios va a llenar su alma. Su alma está siendo transformada poco a poco. Es aquello que yo dije en las epístolas de Juan. Este Hijo de Dios que nació en nosotros, que en el comienzo dentro de nosotros aún es como un bebé, pero después que yo lo invité a Cristo que entre en mi corazón, este bebé está creciendo. Este bebé está tomando la forma. Este bebé que es hijo de Dios, el ente divino que está dentro de mí, hermanos, está creciendo y creciendo, creciendo. Está tornándose, ¿qué? Un varón. Y ya, poco a poco, este Hijo de Dios no es más un niño. Este Hijo de Dios ya es un varón. Entonces, por eso que Romanos 8, vamos a ver Romanos 8, yo leí hoy de mañana, versículo 17, nos dice qué cosa. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, el objetivo de este Hijo de Dios haber nacido dentro de nosotros es para que Él crezca. Él crezca, un hijo maduro y un hijo heredero estará listo para heredar la herencia de Dios. Y como Jesucristo, como hombre, Él también es el heredero. Nosotros vamos a ser su coherederos. Vamos a heredar esta herencia de Dios juntamente con Cristo. Pero esto solo será posible si este ente divino, este Hijo de Dios que está dentro de usted, crecer hasta la madurez. Y cuando crece hasta la madurez, sabe que la Biblia lo llama. Cuando llega este momento de madurez, la Biblia lo llama de filiación. Es plena filiación. Este hijo creció, creció, creció. Cristo está formado. Poco a poco está siendo formado en usted. Y cuando llega el momento listo, llegó la plena filiación. Y cuando llegó la plena filiación, ¿qué sucedió? Mi espíritu ya había sido salvo cuando creí en Jesús. Mi alma ahora, cuando llega la plena filiación, mi alma también será salva. Entonces yo tengo el espíritu salvo, yo tengo mi alma salva, yo solo tengo este cuerpo aún, que es corruptible. Este cuerpo aún es mortal. Entonces, cuando el Señor vuelva, el Señor también va a decir, su espíritu está salvo, su alma está salva, y ahora solo falta su cuerpo. Yo voy a transfigurar este cuerpo. Yo te voy a dar un cuerpo de gloria, un cuerpo de resurrección, un cuerpo inmortal. Y todas nuestras tres partes serán llenas de gloria. ¿Está? No sé. Voy a leer un poco para que ustedes entiendan. Romanos 8:18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, también hablaba de sufrimientos. Y lo que Pedro va a hablar. Porque tengo las aflicciones del tiempo presente, no son para salvación del alma, hermanos. Existe un proceso que exige sufrimiento. Yo voy a explicarles a ustedes. El sufrimiento, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este Hijo de Dios que está en nosotros, conforme Él va creciendo, 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 hermanos, en esta vida que está dentro de nosotros, esta vida ya tiene la gloria en sí, porque
él es hijo de Dios, ya tiene la gloria en sí. Entonces, cuando él madure, cuando llegue a un varón perfecto, hermanos, estará lleno de gloria. Y esta gloria necesita, en determinado día, va a ser revelada. Entonces, por eso él dice, no puede ser comparado con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Para esta gloria se manifieste en usted, usted tiene que cultivar esta vida. Necesita hacer esta vida crecer, crecer, que es la salvación de su alma. ¿Está bien? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo no sabe que nosotros somos hijos de Dios. Sus compañeros no saben que usted es hijo de Dios. Usted es diferente. Dentro de usted hay un ser divino. Dentro de usted hay un ser que posee la gloria. Y él no sabe que usted está dejando que este hijo crezca. Él va a crecer, crecer y va a llegar un momento, hermanos. No se puede retener más. La gloria será revelada. Entonces, por eso en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto quiere decir, cuando nosotros alcanzamos este punto, este Cristo dentro de nosotros crece, crece hasta tal punto, no puede retenerse más, la gloria va a ser revelada. Cuando aparezca esta gloria en la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros vamos a libertar a toda la creación de la corrupción, ¿cómo es? Del cautiverio de la corrupción, de la esclavitud de la corrupción. No sé si ustedes saben, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la muerte, el pecado entró en el hombre y entró en el mundo, la muerte entró en el mundo, hermanos, en ese momento nosotros somos culpables. Por la corrupción también entró en la creación. No sé si ustedes percibieron. Yo estoy aquí espantando los mosquitos. Yo tuve que pasar un poco de repelente. A veces ellos son tan violentos que yo tengo que espantarlos. Hermanos, estos mosquitos que nos perturban es por causa de la corrupción. Nosotros fuimos los que corrompimos a la creación, y toda la creación está bajo esta maldición, bajo este cautiverio de la corrupción, por causa que el hombre permitió la entrada del pecado en el mundo y la muerte en el mundo. Nosotros somos culpables. El hombre es culpable, pero el hombre también va a liberarlos. ¿Quién los va a liberar? Usted, si usted permite este Hijo de Dios que está dentro de usted crecer, 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 la salvación del alma se realizar en usted, hacer que esta gloria de los hijos de Dios se manifieste. Cuando se manifieste, hermanos, la creación será toda liberada. Hoy nosotros tenemos animales feroces que matan personas, matan a otros. Cuando sea liberada, no habrá más eso. Un león puede estar apacentando al lado de un cordero. Un niño puede tomar una cobra. Toda la creación será pacificada. No habrá más culpables. Y también nosotros vamos a liberarlos cuando sea revelada la gloria de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, el último versículo 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. Infelizmente, esa traducción de adopción de hijos no es buena. Nosotros no somos hijos adoptados. Aquí es aguardando, esperando la filiación. Pero ¿por qué las personas tienen dificultad en traducir para filiación? Porque no es solo ser hijos, sino ser hijos maduros, hijos crecidos, hijos que alcanzaron el nivel de ser hijos herederos. Entonces, cuando alcancemos la filiación en ese nivel, aquí dice,
dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, que es la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es redención de nuestro cuerpo? Ese cuerpo será sustituido por un cuerpo inmortal. Este cuerpo corruptible será sustituido por un cuerpo incorruptible. Entonces, todo nuestro ser tripartito está toda tomada por la influencia divina, la gloria divina, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En otras palabras, la salvación de Dios es en estas tres partes. Dios nos salvó en el espíritu cuando creímos en Jesús. Y Dios hoy en la vida de la iglesia está salvando nuestra alma. Y cuando complete la salvación de nuestra alma, la gloria de los hijos de Dios será revelada. Y cuando sea revelada la gloria de los hijos de Dios, Dios salvará nuestro cuerpo, este cuerpo que tiene, que se va al cajón. Este cuerpo mortal será sustituido, cambiado. La redención de nuestro cuerpo será sustituido por un cuerpo inmortal. Dios va a salvarnos totalmente. Este es el plan maravilloso para la salvación del hombre. Entonces vamos a continuar. Señor Jesús. Primera Pedro. Vamos para el versículo 4. Para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia que estoy hablando, esta herencia que los hijos crecidos, maduros, hijos herederos van a heredar, esta herencia. Cristo fue hecho rey sobre el monte Sión para heredar las naciones y reinar sobre ellas. Esto está en Salmos, capítulo 2, versículos 6 y 9. Yo ya leí varias veces. Pues Dios constituyó a Cristo heredero de todas las cosas. Esto está en Hebreos. Vamos a leer. Si ustedes no quedan impresionados. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién fue constituido heredero de todas las cosas? Cristo. Y usted, miren, qué gloria. Usted, cuando crezca, usted va a ser coheredero con Él. Si Él es heredero de todas las cosas, usted será coherederos también de todas las cosas. ¡Qué maravilla! Entonces, y también, hermanos, Romanos 17 leímos recién, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y nosotros en la manifestación del reino de los cielos, en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, qué maravilla. Hace parte de nuestra herencia reinar con Cristo. Y cuando venga el milenio, los vencedores van a reinar con Cristo durante 1000 años. ¿Usted quiere ser un vencedor? Es para esto que estamos aquí. Nosotros estamos luchando por la iglesia en Filadelfia que va a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a cumplir esta era. ¿Y quién va a luchar por el reino de Dios en esta era, haciendo la voluntad de Dios? Son los vencedores. Yo quiero ser este vencedor. Y los vencedores van a reinar con Cristo. En el próximo milenio va a reinar con Cristo por 1000 años. ¿No es maravilloso? ¿Vale o no vale la pena luchar hoy? Oh, Señor Jesús. Es eso.
Creo que ya hablé todo lo que tenía que hablar. Yo ya hablé, en verdad. La plena filiación implica la salvación completa, la salvación de nuestro espíritu, la salvación de nuestra alma y la redención de nuestro cuerpo. La salvación del espíritu ocurre en nuestra regeneración cuando creemos en el Señor Jesús. La salvación de nuestra alma es un proceso que dura por toda nuestra vida, la cual tiene como meta nuestra transformación por la renovación de nuestra mente. Romanos 12, versículo 2. Y transformaos por la renovación de vuestra mente. Ya leí este versículo. Y por medio del lavar del agua por la palabra. Todo esto hace parte del proceso de la salvación del alma, nuestra santificación. Voy a leer. Efesios 5, voy a leer. Ustedes ya están cansados de que yo lea esto, pero yo no me canso. Efesios 5, 26. Para santificarla, ¿santificarla a quién? A la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, qué maravilla. La palabra circula entre nosotros. La palabra es corriente, corre. Es la que nos trae vida, nos trae la salvación de nuestra alma. Nosotros estamos siendo salvos cada día por la circulación de la vida, por la palabra de la vida y por la comunión de la vida. Es tanto en Hechos 2:42 como en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, a través de la circulación de las enseñanzas de los apóstoles, efectuada por los miembros del cuerpo, hablando, enseñando y admonestando entre sí. Esto ya leí en Efesios 5, 18 y 19 y Colosenses 3, 16. De esta manera, los miembros del cuerpo crecerán como hijos maduros de Dios, dejarán de andar según la carne para andar según el Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El objetivo de Dios, hermanos, no es solamente tornarnos hijos niños, sino hacernos hijos crecidos, capaces de heredar la herencia de Dios. Por eso, hermanos, el crecimiento y la madurez de la vida pasan necesariamente por sufrimientos del tiempo presente, para alcanzar la gloria a ser revelada a nosotros en la segunda venida de Cristo. Cuando lleguemos a la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo, que es la salvación de nuestro cuerpo, cuando éste será revestido de incorruptibilidad. Cuando la iglesia complete la santificación en verdad por la palabra, la gloria que nos es transmitida. Esto quiero que voy a leer. Juan capítulo 17. Juan 17. Es maravilloso ese trecho de Juan 17. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, el proceso de la salvación del alma implica que nosotros seamos santificados en la verdad. Esto quiere decir, nuestra naturaleza del viejo hombre necesita ser sustituida por la naturaleza santa de Dios. Pero esto solo santificándonos en la verdad, y la palabra de Dios es la verdad que nos santifica. No ruego solamente por ellos, sino por aquellos que van a creer en mí por intermedio de su palabra. ¿Para qué? Este proceso de la salvación del alma, de la santificación con la verdad, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? De hacernos todos uno. Pero no uno de amigos. No es ser uno de comiendo pizza juntos, sino que es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo.
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, esta unidad es peculiar, esta unidad es divina, esta unidad es orgánica. No hay cómo imitarla. ¿Y quién está haciendo este trabajo? Es esto aquí, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, esta vida del Hijo de Dios que está dentro de nosotros, esta vida está llena de gloria. Sí, recibimos la palabra exterior. Esta palabra trae más vida, hermanos. Y esta gloria tiene como meta introducirnos cada vez más para dentro de Dios, para tener esta unidad orgánica. Es difícil yo explicarles a ustedes, pero Dios quiere hacernos ¿qué cosa? Ser totalmente uno, como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo con el Padre. Versículo 23. Para que sean uno como yo en ellos. Ahora entramos en esta unidad. Y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad. ¿Qué es esta unidad? ¿Qué es esta unidad? Esta unidad, hermanos, es esta unión, esta conexión tan perfecta, tan fuerte, que es hecha por amor. El amor de Dios, yo ya les dije a ustedes, yo me arriesgo a decir, el amor de Dios es un pegamento, es un adhesivo. El amor de Dios es aquel elemento que nos une. Cuando nos liga, cuando nos pega, no nos suelta más. Él está cada vez más. El amor de Dios está uniéndonos. Esta unidad viene de esta unión, de este pegamento. Cuando yo hablé esta palabra, un hermano que vive en los Estados Unidos, él me mandó una versión en inglés. La versión en inglés dice que el amor de Dios que nos conecta, nos liga con perfección. Hermanos, esta palabra en inglés es bounce. Esta palabra bound también es pegamento, es adhesivo. Entonces, hermanos, por eso que ustedes aquí en Brasil, aquí hay una marca que se llama Super Bonder, porque bond es también pegamento. Hermanos, el amor de Dios es el super bonder, el super pegamento. Está uniéndonos, pegándonos, yo y usted y nosotros con Dios. Y este pegamento orgánico, divino, está pegándonos y haciéndonos uno. Así como el Padre y el Hijo son uno en este amor, nosotros también estamos siendo pegados, haciendo partes de esta unidad. Y esta unidad son inseparables. Y usted va a decirme, Pedro, esto no habla nada del amor. Entonces, vamos a continuar leyendo para que usted vea. ¿Dónde estamos? Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta unidad del Padre con el Hijo es por causa del amor que había desde la fundación del mundo. Versículo 26. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo haré conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Donde hay amor, hay unidad. Esta unión, Dios desea unirnos, perfeccionarnos en la unidad. Es por medio de este trabajo del amor. Oh, Señor Jesús. Yo no sé más cómo explicarles, pero hermanos, es esto. Yo creo que el Espíritu les va a revelar a ustedes. Hermanos, hoy nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, continuando en Primera de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios por la fe, para la salvación preparada, para ser revelada en los postreros días. ¿Qué salvación es esta?
¿Qué salvación es esta? Estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, guardados para la salvación que va a ser revelada en los tiempos postreros. ¿Qué salvación es esta? Es la salvación de nuestra alma, que implica la salvación completa. ¿Por qué? Porque la salvación del Espíritu ya fue hecha cuando creímos en Jesús. La salvación de nuestro cuerpo, cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a recibirla. Pero si la parte del medio no es salva, no tendremos la salvación completa. Por eso, hermanos, hoy, en cuanto vivamos en este cuerpo, ustedes saben que la salvación del alma solo va a ser realizada en cuanto estamos vivos en este cuerpo. Cuando nosotros morimos físicamente, terminó la oportunidad. El nivel que usted alcanzó, no hay más oportunidad o de mejorar o empeorar. ¿No es así? Por eso, hermanos, en cuanto estamos vivos, vamos a trabajar para esta salvación del alma. ¿Cómo trabajar en la salvación del alma? Palabra de la vida, comunión de la vida, inmersión, practicar la palabra junto con los hermanos, salir para predicar el evangelio, servir junto con los hermanos, hablando entre nosotros, circulando esta palabra. Es así. Ahora solo falta un elemento. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo hablé en la introducción que Pedro, él sabía, él era una piedra bruta, él era precipitado, impulsivo, actuaba por su fuerza natural, hablaba y percibió que él necesitaba ser transformado. Ahí entonces él sufrió. Cuando él negó al Señor 3 veces, crean en mí, él sufrió mucho, pero sufrió mucho. Ahí aquella palabra lo alentó. Ve a decir a mis discípulos y a Pedro. Ahí entonces él fue a Galilea junto con otros discípulos a esperar a Jesús, pero no aguantó esperar y fue a pescar. Y no pescaron nada. Ahí Jesús apareció. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, dijo él. Tú sabes que te amo. Hermanos, él sufrió mucho para aprender. Sufrió mucho. Entonces él percibió que para la salvación del alma, no solo nosotros necesitamos la palabra de la vida, necesitamos la comunión de la vida, y también nosotros necesitamos, hermanos, de la cooperación de la circulación de la vida. El Señor permite que nosotros pasemos por algunas pruebas. Él llama de pruebas. Aquí no habla meramente. Nosotros no nos gusta sufrimientos ni de sufrir. Quien le gusta sufrir es masoquista. A nosotros no nos gusta sufrir, pero hermanos, nosotros necesitamos, mejor decir así, si no los hermanos me van a decir que a mí me gusta hablar de sufrimiento, no es así. Hermanos, vamos a seguir a Pedro. El Señor, para madurarnos, para la salvación de nuestra alma, es necesario que nosotros seamos probados. Vamos a hablar así. Nosotros necesitamos ser probados. Pero Dios, cuando nos prueba, Él siempre tiene como meta aprobarnos. Él no nos prueba para vernos derrotado. Él no se agrada de esto. Él no tiene placer en esto. Cuando Él nos prueba, Él tiene la intención de aprobarnos. Por eso, hermanos, por un lado nosotros nos exultamos porque nosotros tenemos una viva esperanza. Fuimos regenerados en la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos una herencia incorruptible. Nosotros somos guardados por el poder de Dios para la salvación que se revelará en el último tiempo. Pero ahora necesitamos pasar por pruebas. ¿Usted está dispuesto? ¿Para qué pasar por pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, oro, el oro, cuando usted retira el oro no está 100% puro. Cuando usted lo retira, el mineral, aún hay muchas impurezas. El oro, para quedar puro, necesita ser, tiene que haber un crisol que soporte altas temperaturas, usa un crisol, coloca el oro y someter a altísimas temperaturas. Y estas altísimas temperaturas hace con que el oro se destaque, se desprenda de las impurezas. El oro es un metal más pesado, entonces, cuando se torna líquido por la altísima temperatura, el oro puro se decanta y las impurezas suben. El orfebre quita las impurezas y después él va a calentar de nuevo, una vez más se somete a altísimas temperaturas para ver si un poco de las impurezas es retirado. Es esto que el Señor está haciendo con nosotros. Él quiere, hermanos, tornarnos, que nuestra fe sea cada vez más sin impurezas. Él quiere tornarnos puros en nuestra fe. Y cuanto más puro un oro, mayor es el valor que tiene. Entonces, Él está queriendo hacer subir el valor de su fe. Cuando su fe es mezclada con muchas impurezas, no valen muchas cosas. Pero cuando su fe es probada y cada vez más aprobada, el valor va subiendo, va subiendo. La pureza, cuando llega a 99 grados de pureza, de oro, es muy caro, porque el valor sube. Hermanos, hoy tal vez nuestra fe no tenga tanto valor, pero Dios está probando, 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 probando. Está subiendo el valor, subiendo el valor. Por eso, hermanos, Dios necesita probarnos. Por eso, Deuteronomio 8:2, yo ya leí varias veces, espero que usted haya entendido. Deuteronomio 8:2, Dios probó al pueblo de Israel. 8:2. Y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber. ¿Por qué Dios necesitaba probar al pueblo? Para saber lo que estaba en su corazón, si guardarías o no tus mandamientos. Hermanos, Dios necesita probarnos para saber lo que realmente hay en nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, usted no conoce su corazón. Jeremías 17:9, ¿cómo nos dice? Jeremías 17. ¿Es eso? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, solo cuando es probado por el fuego es que nosotros vamos a conocer lo que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón es muy engañoso, nos engaña. Por eso, hermanos, nuestro corazón nos engaña. Muchas veces nosotros nos creemos buenos, espirituales, capaces, pero no tenemos idea de cuánto Él es corrupto. Por eso necesitamos de los sufrimientos para mostrar lo que está en nuestro corazón. Pero ¿quién realmente va a probar, aparte de los sufrimientos? Es la palabra, es la que nos va a hacer discernir. Eso está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
que traspasa y separa el alma del espíritu. Hermanos, muchas veces lo que es del alma y del espíritu son parecidas. Y si usted no tiene un fuego para separar, usted no consigue separarlos. Pero hermanos, gracias a Dios, por un lado nosotros tenemos tribulaciones para probarnos y por otro lado, por la circulación de la vida, nosotros tenemos la palabra viva y eficaz. Nosotros conseguimos discernir lo que es espíritu y lo que es espíritu y lo que es alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerden lo que yo hablé. El corazón es engañoso. Lo engaña a usted. Entonces, muchas veces usted piensa que él es bueno, pero tiene malos pensamientos, tiene propósitos equivocados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? Es por la palabra. Por un lado, estamos siendo probados por las circunstancias, pero por otro lado, una circulación de la palabra viva y eficaz. Opa, yo soy iluminado, mi corazón está engañándome. Yo quiero ser probado por el Señor. Cuando Dios nos prueba, Él quiere eliminar nuestras impurezas con el fin de aprobarnos. Por tanto, los sufrimientos no son meramente para hacernos sufrir, y sí para hacernos crecer y promover la salvación de nuestra alma. En la segunda venida de Cristo, el resultado de la prueba o el resultado del test de nuestra fe será revelado. Cuando usted va a un laboratorio y hace pruebas, test, exámenes, él va a decir, el resultado será entregado en tal día. Cuando el Señor vuelva, el resultado de la prueba será entregado para nosotros. Usted va a ser aprobado o reprobado. Hermanos, yo quiero ser aprobado. Ahí vamos a seguir. Vamos a intentar terminar. Primera de Pedro 1, versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Hermanos, es un gran misterio. Nosotros amamos tanto a aquel que nosotros no hemos visto y no vemos. No es inexplicable. Nosotros nunca vimos a Jesús físicamente, pero hermanos, con los ojos de la fe, nosotros lo vemos. Nosotros lo amamos tanto. Aquel que nosotros, Pedro y Juan, ellos lo vieron, ellos contemplaron, con sus propias manos lo palparon, pero nosotros no lo vimos. Yo no vi, ni usted lo vio. Pero hermanos, aunque en su venida, 1 Juan 3:2, nosotros dice, lo veremos como Él es, pero ahora nosotros no lo vemos, pero nosotros creemos, exultamos con alegría indecible, llena de gloria, inefable. Hermanos, qué cosa maravillosa. Ayer a la noche, qué fiesta, aquella alegría, aquel amor que está circulando dentro de nosotros. Hermanos, yo no sé cómo decirles. Yo estaba tan emocionado, amando al Señor, viendo todo aquello. Hermanos, nosotros amamos al Señor con alegría inefable. Esta alegría es llena de gloria. No es la alegría de este mundo, hermanos. Esta alegría, hermanos, no hay en el mundo. No hay en el mundo, ni en el mundo religioso. Esta alegría que nosotros tenemos aquí, cantando, alabando juntos y compartiendo, haciendo inmersión, gritos de guerra. Esta alegría es inefable. No podemos ni explicarlo. Es llena de gloria. ¿Para qué? Para obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Hermanos, cuando nuestra alma sea totalmente salva, nosotros llegaremos al fin de nuestra fe. Es para esto que sirve la fe, para continuar recibiendo la palabra, el suplir de la palabra, la comunión de la vida, para alcanzar la salvación del alma. Hermanos, esta salvación es tremenda. Esta salvación va a introducirnos en la gloria de Dios. Esta salvación va a introducirnos para reinar juntamente con Cristo.
La salvación orgánica solamente se tornó posible después de la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, hermanos, yo quiero decirles a usted, yo voy a necesitar los tres versículos finales. Vamos a terminar leyendo los tres. Fue con los profetas que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos indagaron, investigaron. Ellos vieron que esta salvación es tan maravillosa, tan maravillosa. ¿Está reservada para quién? Ellos quedaron, los profetas de antiguamente. Versículo 11. Escudriñando qué personas y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Miren, los profetas de antiguo, Cristo aún no había venido, pero el Espíritu de Cristo ya estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, ya habían visto por la fe, por los ojos de la profecía, la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, a él fue revelado que esta salvación maravillosa que Dios preparó no era para ellos. ¿Era para quién? Para nosotros. ¡Qué cosa maravillosa! No era para ellos, sino para nosotros. Miren aquí, en versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, ellos quedaron enloquecidos. Esta salvación maravillosa, en el tiempo de ellos no podían ver. Cristo aún no había venido. Ellos no podían tener la salvación orgánica completa, pero ellos querían saber para quién. Dios reserva para quién. Él está reservando para nosotros. Después de la muerte y resurrección de Cristo, todo esto se hizo posible. Nosotros acertamos en la lotería. Usted nació en la época correcta. Cosas estas que anhelan mirar los ángeles. Ustedes saben que esta salvación es tan maravillosa que hasta los ángeles anhelan mirar. Palabra mirar en griego es parakoptos. ¿Qué significa parakoptos? Significa alguien que se encurva hacia adelante y estira el pescuezo para ver y examinar con curiosidad. Algunos clubes del interior, a veces hay días de juegos y los muros no son muy altos. Cuando llega el día del juego importante de fútbol, los muchachos van y suben al muro y hacen así, estiran el pescuezo para poder ver el juego. Los ángeles están haciendo así sobre el muro, están estirando el pescuezo y mirándolo a ustedes. Ellos deben estar hablando, todos ustedes tienen mucha suerte, ustedes ganaron la gran suerte. Tantas personas del pasado no tuvieron esta salvación orgánica y esta salvación vino para ustedes. Ustedes merecen esto. Entonces, gracias al Señor que nosotros recibimos esto. Debemos dar gracias a Dios que fuimos contemplados con esta gran suerte, pues a nosotros fue revelado probar la salvación preparada para ser revelado en el último tiempo, la salvación de nuestra alma como resultado final de nuestra fe. Yo solo quiero terminar leyendo, aquí habla de las glorias, déjeme ver dónde está. No final do versículo 11.
Final del versículo 11. Sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Yo solo quiero leerles las glorias. Aquí son gloria. No voy a leer ahora. Lucas 24, 26. Gloria en la resurrección de Cristo. Hechos 3:13. Que la gloria en la resurrección de Cristo. Y después también tenemos la gloria en la ascensión de Cristo. Hechos 2:33. Hebreos 2:9. Y también gloria en su venida. Cuando nuestro Señor Jesús venga, también vendrá en su gloria. Apocalipsis 18:1 y Mateos 25:31. Y también gloria en su reinado. Segunda Timoteo 2:12 y Apocalipsis 20:4 y 6. Voy a terminar aquí, hermanos. Nosotros ganamos la gran suerte. Nosotros tenemos todas las chances de que nuestra alma probada, transformada, nuestro corazón totalmente limpio, para que el valor de nuestra fe llegue al máximo de pureza posible. Y cuando el Señor Jesús vuelva, nosotros seremos aprobados. Y los aprobados van a reinar con Cristo por 1000 años. Amén.